bárbaro, líder, pero usted. No, Bueno, chamo, no me diste tiempo ni bañarme, vale. oye, nos conectamos ahorita, el hombre estaba con ropa del trabajo, dijo, dame 20 minutos y ahora llegó empaltosado, papá, ¿no? Sí, vale. Oye, ahora sí, de verdad. Líder, una pregunta. ¿Es Dagny o Degny? No, Dani. Da, Dany's. Dani. Dani, ve. Yes. Sí, señor. Tú tienes información, no porque lo leíste en libros de historia, ni te lo contaron. Tú lo viviste. Naciste en Cuba. Cuéntanos un poco de eso. Así es. Bueno, vamos a partir primeramente. Bueno, sí, soy cubano. Aquí está. Cubano, médico. Aquí está el título. Lo tengo enrollado con todos sus sellos y legalizado. El de especialidad está por ahí también. Estuve de misión en Venezuela. Aquí está el diplomita. Lo voy a tapar el nombre, pero esto es lo que nos dan cuando terminamos la misión. Ok. Esto, solo esto, ¿ok? Después vamos a hablar de eso. Y nada, sí, nací en Cuba, estudié en Cuba, medicina, hice todo allá, la universidad, todo. Y de ahí me voy de misión a Venezuela en el año 2012, diciembre específicamente. Llegué a Venezuela. ¿Cómo te seleccionan para irte de misión? ¿Tú metes un currículum? ¿Tú dices que te quieres ir para Venezuela? ¿O cómo es eso? No, no es así. Te cuento. A ver, para tú poder ir de misión, o sea, vamos a embarcarnos en aquella época, año 2012. Eh, Primeramente tenías o sea, que ser seleccionado. O sea, no cualquiera iba a una misión. O sea, ciertos requisitos que tenías que cumplir para poder ir de misión. Y ciertos papeles que había que llenar también para ir de misión. Pero mayormente no era obligatorio, pero era necesario desde el punto de vista económico, Claro. porque ustedes saben, Cuba, ahorita tenemos 67 años de comunismo. Y nada, había que buscar manera de comprar un microondas, de comprar un televisor, y eso estaba ¿dónde? En Venezuela. En Venezuela. Que en aquella época la vaina no estaba buena, como dicen ustedes, pero tampoco estaba tan mala. O sea, se podía comprar un televisor, Tú ahorrando. nunca habías salido de Cuba hasta que fuiste a Venezuela. Exactamente, sí, correcto. ¿Cuál es el impacto de un cubano ajá. Era la segunda vez, perdón, era la segunda vez que yo montaba en avión. Y vuelo internacional era la primera vez. Cuando tú llegas a Venezuela en comparación de la isla, ¿qué, qué, qué fue lo que más así te pegó, te chocó, viste? Wow. No, el choque fue grande, porque recuerdo que llegamos de noche a Maiquetía, ahí estado Vargas, en la parte donde está el aeropuerto. O sea, el aeropuerto está creo que el nacional, el internacional, me parece que el privado, y después viene una parte que es como de carga. Pero ahí, entre esa parte del aeropuerto de privado, donde están los jets, y la parte militar, ahí había algo que le llamaban las barracas. Las barracas, porque eso allá adentro era horrible. Eso eran cuartos con litera, un baño y las mujeres para un lado, los hombres para otro, y allá adentro eso era horrible. Por eso le llamaban las barracas. No había agua, no había nada. Y ahí era donde dormían los médicos, toda la persona que estaba de misión, ya no solamente la parte médica, sino también los que estaban de misión, la misión Robinson, los maestros, todas esas misiones, los de deporte, toda esa gente iban para ahí, todo era ahí. Entonces yo llegué a Maiquetía de noche, recuerdo, era de noche, y ahí fue el primer impacto porque nos trataron mal. Eh, Fórmense para aquí, que si no le gusta, que, como decían, que si no le gusta, los viramos para atrás, así, pero con mala forma, ¿no? Y entonces, ¿sabe? Uno cubano que tiene su carácter, uno enseguida hace así, ¿y este qué le pasa? No sé qué.
¿me entiendes? Y nada, ese fue el primer choque. Ese fue el primer choque. Después llegó un funcionario, no sé quién sería, pasaporte, pero con mala forma también. Ahí nos sellaron los pasaportes, se dio entrada. Ahora fómanse para acá, vayan para allá. Los que van para tal estado van para aquí, para allá. Bueno, no nos dieron ni comida. Como a las 3 o 4 horas fue que nos dieron como un juguito y un sandwichito, creo, no recuerdo ahora bien, pero sí me acuerdo del juguito porque estaba horrible. Y cuando yo llego, el impacto es que ahí no hay mucha vista, y mucho menos de noche, porque, ¿sabes? Eso es montaña y Sí. sí se veían los cerros, las luces, que se ve, pero bien bonito todo, o sea. Pero el impacto fue ese porque primera vez que salía de Cuba, llego, me tratan mal, después que hice todo el proceso ese, salí para la calle, o sea, para la calle al frente de por ahí pasaban unos buses, y yo me senté en la acera a llorar, me puse a llorar, hermano, porque me vinieron muchas cosas a la cabeza y entonces con ese trato digo, ¿pero qué hago aquí? Había dejado a la novia que yo tenía en aquel momento en Cuba, mi mamá, la familia, etcétera. Pero el tema fue el trato. ¿Qué yo hago aquí? Me voy a buscar un problema. O sea, los mismos chavistas, Y oye, yo nunca lo vi de esa manera, o sea, yo no lo viví, pues, pero nunca se dio lo que tú estás diciendo, es bien importante, esa visión que tú estás presentando, porque para nosotros, yo pensaba que ustedes como venían de Cuba, los chavistas lo trataban bien, pues, o sea, aquí están los médicos cubanos, la revolución junta, unida, y tú me estás diciendo que los trataron como unos perros al llegar. sí, así mismo fue. Así Ahora, mismo el fue. trato llegó a cambiar cuando llegaste al hospital, a la clínica, o en el módulo, no sé, cambió. ¿Cómo era la rutina ahí? Mm, a ver, ahí, bueno, después que pasó todo eso, al otro día, porque esa fue otra. A mí inicialmente me dicen que iba para el estado Lara, estando en Cuba, en La Habana, ya esperando vuelo. Me tocaba el estado Lara y uno se prepara psicológicamente, ¿cierto? Coño, es Lara, un estado bonito, esto, lo otro, ahí, más o menos uno busca. Ujú. Y nada, me mandaron para Apure, para San Fernando. Me dijeron, no, usted va para Apure. Ahí mismo, cuando ya después que llegué. Y yo hago así, había un mapa bien grande. Y yo busco, ¿y dónde está Apure? Y no lo encontraba. Hasta que hago así, digo, "Ño, si esto está pegado al Amazonas, Dios Pero mío. estamos lejos, compadre, estamos lejos. No, hermano, oiga, y entonces, no, pero güey. Y entonces, ya, bueno, al otro día las bucetas, ¡ah, San Fernando! Así gritaba, la gente de San Fernando, no sé qué tal. Entonces, en la buceta iban la gente que iban para Guárico, Apure y Amazonas. Íbamos como ponle que 9 personas en esa buceta. Y ya entonces hice el viaje, llegué a San Fernando, lo que le llaman la coordinación del Estado, que es una casa rentada por la misión. Ahí estaban todas las oficinas de los diferentes departamentos, diferentes especialidades. Estaba el del G2, que ahorita vamos a hablar de eso. Y estaba el jefe de la misión en el estado de Apure, que también radica ahí, y el segundo, el tercero, y todo ese poco de gente que trabajan. Y nada, llegué, me recibieron, comparado con el aeropuerto, asequiblemente. Enseguida me brindaron comida, me brindaron agua, me dijeron, ya, y todos los papeles que había que firmar, todo esto. Y ahí me montaron en un carro y me llevaron a un módulo que estaba en un barrio que se llamaba Ezequiel Zamora, o se llama. Y ahí entonces me recibió la doctora que vivía en ese módulo y al lado de ese módulo estaba el consultorio con su camilla, con su medicamento y con todo. La casita esa de esos módulos, de esos barrios, se dividían en dos partes. Una parte era la parte de la consulta y la otra parte era donde nosotros vivíamos. Pero en esa parte habían dos cuarticos pequeñitos. Uno era para la doctora, y el otro dormía yo. Y un muchacho que era informático, el informático de ahí de lo que es el CDI completo. Y así fue el viaje. Y al otro día eso fue un viernes, de viernes para sábado. Al otro día, me acuerdo que me tocó atender el primer caso allá de urgencia. Fue un niño que inhaló humo, o sea, estaba jugando con otro más. Se pusieron atrás de los carros, ¿sabes?
Y entonces se intoxicó con CO2 y yo pensé que el niño cuando me lo llevaron estaba muerto. O sea, se lo llevaron a la doctora realmente. Yo soy fisiatra, yo no tengo que ver con eso. Yo atiendo en la sala, en el SRI, Sala de Rehabilitación Integral. Y bueno, la doctora me llamó para que la ayudara porque no le podía agarrar la vena al niño, qué sé yo. Bueno, logré agarrar la vena, se le pasó un medicamento, qué sé yo. En lo que llegó la ambulancia, oxígeno y eso, y el niño se salvó. El niño se logró salvar. Y después recuerdo que llego al CDI, o sea, ya el lunes, llego al CDI, ahí me recibe entonces la jefa de ASIS. El ASIS es el CDI más el SRI, que es la sala de rehabilitación. Y ahí fue otro choque más, porque ella tenía su carácter y entonces a mí me habían dicho una cosa y ella me dice otra, o sea, desde el punto de vista laboral, que tenía que hacer guardia, que tenía que hacer estancia, que tenía que atender la sala de rehabilitación también, que tenía que dar clase, que, ¿en cuántas personas me voy a dividir yo? Una pregunta, Lidia, una pregunta. No. Mencionaste a que había un representante del G2 cubano. Sí, señor. ¿Y qué te decían esos tipos? O sea, eso existe, el G2 existe, es cierto que es una inteligencia que está... Existe, te explico. El G2, el G2 no es más que es como decir la CIA en Estados Unidos, como decir la KGB en Rusia, como decir el MI6 en Inglaterra, en Cuba se llama G2. Es la seguridad del Estado, es la inteligencia cubana. Entonces, en cada estado, oye, en cada coordinación de cada estado, hay un representante del G2 de Cuba. O sea, no se le dice representante del G2 ni se le dice de la contrainteligencia. A esa gente le decían el jurídico. Se conoce como jurídico. Supuestamente, el tipo estaba para cualquier tema, resolver cualquier tema legal de cualquier problema que tú tuvieras en Venezuela. Pero este tipo no era abogado, el tipo era un militar, era del MININ, era del G2. ¿Entiendes? Por eso le decían jurídico, pero no era jurídico, era del G2. Entonces, imagínate tú, uno del G2 por cada estado. O sea, ¿cuántos estados tiene Venezuela? Estamos hablando de, fíjate, ya ahí estamos hablando de una pequeña infiltración Ahora, una de pregunta. agentes de otro país en Venezuela. Una pregunta. ¿Eso era consciente de los venezolanos sabían? O sea, el chavismo sabía que había más de 20 efectivos por lo menos a nivel nacional autorizados, o ellos los metieron sin decirle nada a los chavistas. A ver, mira, te explico, para entrar en contexto. Vamos a entrar en contexto. Yo me imagino que hubo quien lo sabe, o sea, hubo quien lo supo pero la mayoría del venezolano no sabía esto. ¿Por qué? Porque ese es un personaje que no tiene contacto directo con la población venezolana, no como nosotros atendíamos pacientes, nosotros sí teníamos contacto directo, pero él no, el contacto de él era con nosotros. No sé, tuviera un problema X. Pero, ¿qué pasa? Que ahí donde está el detalle. Las ramas que se derivan de esa persona. ¿Cómo que las ramas? No No entiendo. era solamente él. Él es, sí, te explico, para que la gente me entienda. Ajá. Él es, esa persona, o sea, hay un jurídico que es nacional, que ese está en Caracas. Ese radicaba en Caracas, en la coordinación. Ese era el jefe de los otros. Entonces de ahí baja la canalita. Está el jurídico o agente de la seguridad en cada estado. Y de ahí sigue bajando la canalita y está el agente que está directamente en el CDI. ¿Ya me entiendes? Ok. O sea, Pero, uno le informaba al otro y el otro le informaba al otro y el otro informaba para la banda. ¿pero qué informaban? O sea, ellos, eso. pero una pregunta, ellos hablaban con ustedes abiertamente, mira, queremos Mano, no, ya va. No tanto, o sea, sí informaban, porque por ejemplo, los teléfonos a nosotros nos tenían pinchados. Para que el público entienda, pinchado es cuando tú intervienes un teléfono y puedes escuchar y leer mensajes. Ok. Por eso que yo usaba dos líneas. Yo tenía una Mobilinet
que era la de ellos, la chavista, y tenía una movida, ¿cómo era? Conté, no recuerdo ahora, no era Movistar, era la otra, eran tres, Digitel. era Digitel. Yo tenía una Digitel que era privada para mí, para yo hacer mis vainas. ¿No me entiendes? Para que no te vieran los Sí. No. Me vas a bailar en casa el trompo. Entonces, yo tenía 2 líneas. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, esa persona que trabajaba o sea, esa gente de la seguridad que radicaba ahí en las coordinaciones, el tipo llegaba al CDI y tenía personas que le informaban a él, por ejemplo, si alguien quería desertar, si no, mira, este no está haciendo las cosas bien, este no está haciendo lo que se le dice, este no está cumpliendo las indicaciones, ya me entiendes, este se reúne con gente de la oposición y entonces te mantienen vigilado. Ya, O también eso es pasaba, una red, hermano. este se quiere escapar, ¿no? Que querían. Sí, los desertores, o sea, en el año, recuerdo que en el año, según la cifra, en el año entre 2012 y 2013, desertaron 3.000 cubanos que se fueron para Colombia, presentaron su pasaporte rojo, no este que yo tengo azul, este es el ciudadano normal, pero nosotros viajábamos con un pasaporte oficial del gobierno, que es rojo, de color rojo, que es con el que viajan esos mismos, la gente de la seguridad, todos esos viajan con pasaporte rojo. Y entonces tú ibas a la embajada americana, presentabas ese pasaporte y automáticamente te llenabas todos los documentos, te daban una visa y venías para Estados Unidos y todo bien. Y entonces 3.000 cubanos desertaron ese año. Pero habían 40.000, que eso vamos a Ahora, hablar ahorita. 40.000. 40.000 cubanos, ¿no? Y Sí, estos tipos. y de esos 40.000, ponle que un 15% sean de la seguridad del Estado, de esos 40.000. ¿Cuánto te pagaban a ti? Ya te digo, yo ganaba exactamente. Esto es importante porque esto sí es importante. Mira, yo ganaba 1.200 bolívares. Pero vamos a darle para atrás un poquito para que la gente entienda este dato importante que yo voy a decir ahora. Mira, en aquella época, año 2010, 2012, 2013, habían 40.000 cubanos. 40.000. ¿Ya? Según los estudios, que esto lo pueden corroborar ahí en internet, lo pueden buscar, que esos datos están ahí. Según los estudios, cada médico ganaba $130.000 anuales al año. Repito, $130.000 al año pagaba el gobierno venezolano a la dictadura cubana por cada médico. ¿Se me va entendiendo? Yo ganaba 1.200 bolívares. El cambio en aquella época era a 4.6. En aquella época. Que eso daba $223. Porque yo tenía un descuento, o sea, tú podías hacer un descuento de un 10, 15 o 20% de esos 1.200 bolívares. ¿Me vas entendiendo? Sí, sí, te ¿Aló, me entiendo. escuchas? Sí, sí, Ya. estoy sacando cuenta aquí. O sea, sí, no, por eso quiero puntualizar esto bien para que la gente entienda. Mira, estamos hablando de $130.000 al año, que cuando tú divides eso entre 12, te va a dar exactamente, no tengo la cifra aquí. $8.000, $9.000 al mes. Te va a dar 10.833. 130.000 entre 12 te va a dar $10.833, que supuestamente yo debería ganar al mes, pero yo ganaba 1.200 bolívares. Que eran $250. Ya, ahí vamos. Cuando yo llegué a la misión, me dijeron que podía hacer el descuento del 10, del 20 o del 30% de esos 1.200 bolívares. Estoy hablando de bolívares ahora, no en dólares. Yo hice el descuento del 20. ¿Por qué? Porque ese dinerito iba para una cuenta en Cuba, que es esta tarjetita que ustedes ven aquí. Para tu Yo la tengo familia. aquí porque ya la... No, esto es una tarjeta de una cuenta que tú podías desbloquearla cuando tú llegaras a Cuba, en tus primeras vacaciones.
Tú podías ir y solicitar esta tarjeta y ya veías el dinerito que tenías acumulado ahí. La familia no veía plata. La familia tenía que vivir de la plata que yo ganaba en dinero cubano, que eran $20 aproximadamente. Vamos por parte, que esto con calma. Entonces, esta tarjetica era para los dólares, que no eran dólares. En Cuba me lo ponían en CUC, es un dinero, una moneda que se inventó el gobierno. O sea, la dictadura se inventó una moneda que se llamaba CUC, que eran unos billeticos amarillos, con eso yo podía comprar en las tiendas en CUC, más el salario en Cuba de los médicos, de los ingenieros, de todo el mundo es en pesos cubanos. La gente en Cuba no gana en dólares, nunca ha ganado en dólares en la vida. ¿Entiendes? Volvemos atrás. Ok. $130,000 al año por médico. Habían 40,000 médicos cubanos. Dividido entre 12, 10.000. 10.833. Si le sacamos el 20%, me quedaba con 960 bolívares, que eran $223 al cambio en aquella época, 4.6. ¿Ya? Entonces, si le quitamos 10.833 menos $278, que era el total, cuando yo convertía esos 1.200 bolívares, eran $278, queda 10.555. Esos 10.555, que es a lo que yo quiero que la gente entienda, iban para la dictadura cubana. Yo no los veía. Ni nadie que tuvo de misión los vio. O sea, que le robaron a Venezuela y le robaron a sus propios médicos cubanos. Eso es otro punto. Eso es otro punto que quiero tocar. ¿Por qué? Te voy a explicar ahora sencillamente, porque todos esos datos los pueden encontrar ahí fácilmente y sacar sus propias cuentas. Mira, en aquella época, cuando yo me gradué de medicina, el costo de la carrera de medicina era de $17,000. Los 6 años. $17,000 más $1,000 de matrícula. Ese era el costo de la carrera de medicina para los extranjeros que iban a estudiar a Cuba. Allá había muchos venezolanos que fueron a estudiar medicina allá. Otros estudiaron en el modelo del MIT. O sea, yo mismo le di clase a muchos que quizás me están viendo ahora. Y el costo era de la carrera de medicina en Cuba era de $17,000 más 1,000 de matrícula, son 18,000, ¿cierto? Ok. Y si yo ganaba $10,555, supuestamente, yo no los ganaba, eso iba para el gobierno cubano. Y la carrera de medicina, o sea que en un mes de trabajo en Venezuela y una semana, yo pagaba mi carrera de medicina. Ahora, la pregunta es, ¿qué han hecho con esa plata? ¿A dónde fue a parar ese dinero? El Porque en bloqueo. Cuba los hospitales se están cayendo. No, el bloqueo es mentira. No, yo sé que. El bloqueo es la justificación. Mira, el bloqueo es la justificación que se inventaron los comunistas, específicamente Fidel Castro, en su momento, porque se inventó la vaina esa del bloqueo. No existe bloqueo. El bloqueo en Cuba es interno. El bloqueo es interno de hace años, es interno. Porque casualmente, y disculpa que me vaya del tema, No, tranquilo. estaba conversando con una persona que vive en Cuba, me estaba diciendo de que van a buscar comida a los montes, a los campos, porque no hay comida. En Cuba no hay comida, no hay electricidad. Ahora mismo hay personas que llevan hasta 2 días sin corriente, sin electricidad. Y esa persona me decía que están yendo a buscar comida a los campos, pero que cuando tú regresas con los sacos de vianda de lo que tú compres con tu dinero, lo montas en el tren y la policía te lo decomisa. Los policías te decomisan esa comida que tú compraste con tu dinero. Porque supuestamente tú no puedes sacar esa comida de ese lugar. Ya me entiendes por dónde va la vaina. Pero tampoco el Estado es capaz de garantizar el transporte para sacar esos alimentos de ahí y llevarlos a la ciudad y vendérselos a la población. O sea, ¿de qué bloqueo estamos hablando? Qué El locura. bloqueo está allí. Claro, es que yo soy venezolano, acuérdate, yo te entiendo, líder. Yo te entiendo. Por eso quiero que la gente entienda por qué. Porque este modelo comunista dictatorial que hay en Cuba, porque todavía está, lo metieron en Venezuela.
Se los metieron. Lo metió Chávez, porque eso lo empezó Chávez esa vaina. Chávez empezó, te voy a decir ahora mismo, para hacer un poquito de historia, para que la gente entienda. Mira, ¿tú sabes cuándo llegaron los primeros cubanos a Venezuela? No sé. En el año 67. Óigase bien, en el año 67 hubo un combate que se llamó el desembarco de Machurrucuto. Eso es estado Miranda. Ahí desembarcaron los primeros guerrilleros cubanos, junto con otros venezolanos que estaban entrenando en La Habana, estaban entrenándose allá para derrocar al gobierno de Raúl Leoni. Por supuesto, la guardia los barrió, murieron ocho, capturaron a dos, uno se escapó y el otro no recuerdo, y el otro se ahogó. Esa es la cifra. O sea, desde esa época, Chávez viaja a La Habana el 13 de diciembre del 94. Cuando sale preso. Después que él sale, él viaja para La Habana. Hay una foto de eso. Sí, él viaja para La Habana, se pasa 36 horas en La Habana y junto con Fidel Castro se inventan el ALBA. Por ahí empezó la vaina. Se inventan el ALBA, lo que le llamaron el ALBA, que era la Alianza Bolivariana, que eso era como para hacerle contraposición al ALCA, que era el área de libre comercio, que se creó en Estados Unidos para que haya libre comercio entre los pueblos de América. Entonces ellos inventaron la contraparte de eso para joder a los americanos, supuestamente, pero que eso va en contra de Venezuela, eso va en contra de los pueblos de América. O sea, porque tú estás bloqueando un libre comercio con una vaina que te inventaste que no funciona, como todo lo de ellos, que nada funciona. Y entonces el 2 de febrero del 99 Chávez asume la presidencia y ya en el año 2000, o sea, 99, 2 de febrero, 10 meses después empiezan a llegar los primeros cubanos. A tu apreciación, en el año 2000. Según tu apreciación, ¿tú crees que lo de Chávez siempre fue un plan para apoderarse de Venezuela y convertirla en un estado comunista guiado desde La Habana? Mano, a ver, ¿cómo te explico? Inicialmente no era tan así. En teoría no era tan así. Porque ¿qué pasa? Que en Venezuela, Chávez era socialista. Pero en Venezuela, en aquella época, todavía estaba la empresa Polar produciendo, o sea, cuando yo estaba allá. Me imagino que más para atrás también, o sea, se producía, había su producción, que después empezaron a embargar y a apropiarse. Se volvieron locos, después se volvieron locos. Porque exactamente, ahí es donde viene la vaina. Que entonces ya, él inicialmente no, pero después Fidel le metió el bichito en la cabeza. Porque el inventor de todo es Fidel Castro. O sea, yo lo digo en todo, donde quiera que yo me paro. Cuba es el cáncer, óigase bien, es el cáncer del mundo. ¿Por qué? Porque Cuba es el país más comunista. Son 67 años, hermano. No son 26, son 67 años de comunismo, de libro. No sé si alguien aquí o sea, a lo mejor algunos de tus seguidores saben la historia de la URSS, la antigua URSS. Sí, la Unión Soviética. De la Unión Soviética, exacto. Y entonces ese bichito se lo metió Fidel a Chávez, ahí cada vez que Chávez iba a La Habana, eran cosas nuevas. Y entonces todos esos modelos obsoletos y todo eso se fue implementando en Venezuela. Y entonces súmale a eso el apoyo de estas mismas agentes del G2, de los mismos comunistas ahí, de los chavistas, acabaron con el país, hermano. Claro, al punto de que ahorita se supo de que la línea privada que protegía a Maduro eran cubanos. 32 cubanos que fallecieron en el ataque. A ese nivel estaban infiltrados. Bueno, imagínate que, mira, según la cifra que yo estuve estudiando ahí por algunos canales y eso, se habla de que agentes del G2, óigase bien, agentes, todavía hay, óigase bien, todavía quedan agentes ahí y van a quedarse. Muchos se van a quedar.
Están sacando médicos ya y eso, pero todavía hay gente de G2 ahí muchísimo. Hasta el 3 de enero, kilómetros, entre 2000 y 2700 agentes del G2, según la información. Entre 2000 y 2700 agentes del G2 y unos más de 500 militares. En total, cuando tú sumas todo, entre agentes del G2, militares, cooperantes, etcétera, 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 entre 20.000 y 25.000 personas que estaban trabajando para Maduro. Eso se llama injerencia. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para ir a otro país a decirme a mí que adoctrine? Porque eso lo viví yo. A mí me decían, por ejemplo, en aquella época que era Capriles contra Chávez, Capriles contra el otro, me decían, oye, vienen las elecciones. Mira, tienes que hablarle a los estudiantes de que hay que votar por Chávez, de que hay que votar por Maduro después que Chávez murió, ¿no? Tienes que hablarle a los estudiantes de que tienen que votar por fulano, que tienen que votar por esto, que yo no tengo que hablarle a nadie. ¿Quién te dijo a ti que yo tengo que coger mi clase de muchachos? Tienen que aprender en medicina, hermano. Yo no tengo que adoctrinar a nadie. Y esos son los problemas que yo me busqué allá. Con un mismo agentico de eso que me quiso sancionar a mí. A mí me reunieron una comisión completa. Eso lo viví yo. Me reunió una comisión completa. Ahí estaba la jefe de la CIA, el del G2, todo el mundo estaba ahí. A sancionarme a mí por el partido. Si yo no soy del partido. Porque eso es otra historia. Ahí funciona el PCC, que es el Partido Comunista de Cuba, y funciona la UJC, que es la Unión de Jóvenes Comunistas. Y se hacen reuniones. Y eso está en la Constitución de Venezuela, eso está prohibido. Hay un artículo de la Constitución de Venezuela que habla de eso. Y ahí los médicos que pertenecían, los médicos y de las otras misiones que pertenecían al partido hacían sus reuniones. Y ahí se hablaban todos sus huevonadas. Y de perdón la palabra. Ahora, en Cuba, como tal, ¿a qué edad tú saliste de Cuba? Yo salí, bueno, ya te digo, mi primer viaje, 2012, yo tenía 28 años, 27 años, porque yo estudié 2 carreras. Yo primero estudié magisterio, o sea, yo me hice maestro, pedagogía, y después entonces, un día viendo la serie del Dr. House, vi un capítulo ahí que me marcó un poco y le dije a mi madre, voy a estudiar medicina. Y después entré a medicina por concurso. Y tuve dieron 20 plazas por concurso, yo tuve entre los 10 primeros académicamente y así fue como empecé a estudiar medicina. ¿Y cómo fue la infancia en Cuba? ¿Cómo fue la vida que viviste en Cuba en comparación con la que tienes afuera? Pues porque uno ve videos y cosas, pero nunca como alguien que lo vivió, pues, o sea. Bueno, la infancia en Cuba, ¿recuerdan la historia que le hice ahorita de la muchacha que estaba hablando con ella de lo del tren y las viandas y así Ajá. mismo fue mi infancia. Yo te lo juro por ese Diosito yo le decía a ella así mismo, tú me haces recordar a mí cuando era niño. Yo le decía a ella esta mañana. Porque, hermano, yo con 7 años me tuve que subir en un tren. Yo me levantaba a las 4 de la mañana. Me subí en ese tren, media hora en el tren, llegaba a la estación de ese campo, caminaba 5 kilómetros, cargaba bolsas con vianda, con arroz, con lo que se pudiera, me regresaba a ese paradero, volví a agarrar otro tren que iba de regreso a la ciudad. Pero eso tenía que ser rápido porque tenía que estar a las 8 en la escuela. ¿Ya me entiendes? Y esa fue mi infancia. Yo no tuve infancia, ¿no? Te lo digo así, me vas a hacer llorar, cabrón. No llores. Bueno, llores, líder, aquí lloramos juntos. No, hermano, porque, ¿cómo te digo? Mano, en Cuba la vida es complicada. Es complicado que hayan tiendas en dólares y hayan juguetes en dólares y tú veas a los niños en la vidriera como queriendo esos juguetes, hermano, y tú no puedas comprar eso. Eso jode, bro. Eso duele. Y yo viví eso. Yo recuerdo que yo tuve 2 juguetes nada más, un camioncito de madera y no me acuerdo, creo que una pistola, no recuerdo o sea, yo no tenía tiempo para jugar. Y el tema con los estudios, líder, era por concurso. ¿Entraste fue porque?
Abrieron unas plazas, me dijiste, tanto lo de profesor como lo de médico. No, el tema de los estudios, en Cuba los estudios son gratis, o sea, Ok, te voy a explicar para que la gente entienda. Los ok. estudios son gratis, es cierto. Tú vas a la escuela primaria, vas a la escuela secundaria, de ahí vas al preuniversitario. En el preuniversitario, si tienes buenas calificaciones, puedes agarrar la carrera que tú desees, acorde al promedio. Era en aquella época. Ahorita no sé cómo será. Yo llevo 9 años sin ir. Y, y en mi época, o sea, es una educación que es gratis, pero es totalmente mediocre. O sea, no es una educación, ¿cómo decirte? Ahora mismo tú ves algunos videos ahí, maestras bailando reggaetón con los muchachos en el aula. En mi época yo no viví eso. O sea, ¿qué es eso? Una profesora bailando reggae con los niños, dando cintura. A ver, yo no estoy en contra de no es ser arcaico, pero la escuela es la escuela. Porque la educación empieza por la casa y en segundo viene la escuela. Y Y entonces, si había tú adoctrinamiento. agarras a un niño, perdón, allá Ajá. voy, perdón que te corte. Si tú agarras a un niño, que allá en Cuba se entra al preescolar como a los 5 años aproximadamente, y desde chiquitico te están adoctrinando. Que pioneros como el comunismo seremos como el Che, así, desde chiquitico. Que seremos como el Che era un asesino. A los que les gusta ponerse las franelitas del Che y hacerse tatuaje. El Che Guevara era un asesino que se dedicaba a fusilar presos políticos en la cabaña, en La Habana. Entre otras cosas malas más que hizo. Buscan la información, ahí les dejo el dato. ¿Cómo era el Seremos como el Che. adoctrinamiento allá en Cuba? La educación, o sea, te decían que Fidel. El adoctrinamiento te hablan, mira, todos los libros te cuentan una historia que no es. Por los libros que desde chiquitico, eso es desde niño. Todos los libros te cuentan la historia que no es. Los mismos profesores te adoctrinan, te hablan que si la revolución, que si Fidel Castro en aquel momento, que si el Che Guevara, que los idealizan y te van metiendo el comunismo ahí desde niño, desde chiquitico, te lo van metiendo, ¿me entiendes? Y eso es una de las cosas que yo exhorto, que los otros días yo escuchaba a María Corina y decía, no, que la educación, sí, hay educación, hay que reformarla. Que reformarla. Y el Porque tema. tú no, en la escuela no se tiene, en la escuela no se habla de política. Ese es ok, los símbolos patrios, que si la bandera, que si el ok. Pero no me hables de política a un niño de 7 años, 8 años, 10 años. Claro, un adoctrinamiento. Aún así, yo veo que hay muchos cubanos que no quieren el comunismo. O sea, dentro de Cuba, la gente, a pesar del adoctrinamiento, entiende que es una dictadura, entiende que eso está mal, o la gente apoya al gobierno. ¿Quién va a querer? ¿Quién va a querer? Mira, eso es otra vaina. ¿Quién va a querer? ¿Quién, o sea, ¿quién va a querer una cosa que te está matando de hambre? Te está matando, no tienes electricidad, te está matando el alma, el espíritu. Aquí hay personas que han viajado a Cuba, que yo conozco, que han venido han ido de visita y regresan llorando, porque la gente anda como zombie. Busquen ahí en los videos, búsquenlo, ahí está todo, ahí están los hospitales que se están cayendo, todo está ahí, todo, caballero, todo está ahí. Y la gente que Eso no apoya funciona, eso el dentro de comunismo Cuba. no funciona. No funciona. Doctor, y la gente que apoya. La gente que apoya el comunismo, igualito que el que apoya el comunismo en Venezuela. Sencillo. Son personas que están adoctrinadas. Algunos les pagan. En Cuba no creo que le paguen porque no hay plata para eso. Pero algunas de esas personas que apoyan un sistema es porque les pagan. Eso es otra cosa que yo estoy viendo mucho aquí en las redes sociales, que si fulano está diciendo que si no sé qué, o te están pagando o tú eres un traidor. Tú eres un traidor a tus principios. No estoy hablando de traidor ahora a la patria, ni nada de eso. Tú estás mencionando tus principios. Porque si tú eres de derecha, tú eres de derecha. No te me vengas a virar después, a tu conveniencia. O eres o no eres. ¿Ya me entiendes por dónde Líder, voy? y una pregunta. Entonces, Cuba pasa lo mismo. En Cuba pasa lo mismo. Pero otra cosa, que en Cuba la vaina es obligada. ¿Cómo así? Te explico. El 3 de enero, por ejemplo, el 3 de enero, cuando pasó lo que pasó en Venezuela,
¿Qué hizo el gobierno cubano al momentico, al amanecer? O sea, estamos hablando de que la operación fue en la madrugada, ¿cierto? Ajá. Ya a las 8, 9 de la mañana estaban haciendo un desfile en la Plaza de la Revolución en La Habana. Y estaba el presidente, el puesto a dedo. Eso no es presidente. Hablando ahí, desafiando al imperio, y ya tú sabes cómo se ponen ellos. ¿Me entiendes? O sea, ¿de dónde tú sacaste el combustible para mover esos autobuses? Si supuestamente Cuba no tiene combustible para generar electricidad. ¿De dónde tú sacaste los autobuses si en Cuba no hay transporte para mover a la gente, para que la gente vaya a trabajar? ¿De dónde sacaste tantos autobuses? ¿De dónde sacaste el combustible? ¿De dónde sacaste la logística? ¿Ya me entiendes? Entonces te obligan, te pasan un mensaje. Ahora es WhatsApp. Antes te lo decían, pero ahora se está usando mucho eso. Te pasan un mensaje y te dice, si no vas a la marcha, te sancionan. Si no vas a la marcha, te saco el trabajo. Si no vas a la marcha, o sea, te amenazan. Así mismo, te amenazan. Por ahí hay audio ¿Cómo, en YouTube. doctor, cómo es las elecciones en Cuba? Porque tengo entendido que sí se hacen. Mano, en Cuba no hay elecciones. Como las conocen ustedes, como las conoce el mundo entero, no hay elecciones. ¿Cómo es? Mira, a ver, te explico. Mira, en el barrio, a lo que llaman ustedes, ¿cómo le dicen Consejo ustedes? comunal. El consejo comunal, que es un barrio constituido por una serie de calles, ¿ya? En Cuba se llama CDR. Y entonces esa gente se reúnen, un grupito, el que quiera ir, y eligen un candidato. Ese candidato es el delegado, le llaman delegado de la circunscripción, ¿ya? Que supuestamente es el que tú tienes que plantear los problemas. Mira, no hay agua, no hay luz, no tengo esto, no lo otro. O sea, supuestamente está para resolverte los problemas. Es por gusto. Entonces ese candidato va al municipio. Del municipio va a la provincia. De la provincia va a la nacional. Entonces, el pueblo directamente, cuando hacen las supuestas elecciones, que tú ves a la gente votando, que sí, que es mentira. ¿Por qué? Porque ya ese grupito que está allá arriba, que radica en La Habana, ese grupito que está allá arriba, la Asamblea Nacional que radica en La Habana, son los que reafirman al presidente que ya está puesto a dedo. O sea, yo no voto directamente ni por un presidente, ni por un alcalde, ni yo voto por nadie. Por eso no hay elecciones. Eso que ustedes ven ahí, de que los niños que se paran a la de las urnas y que votó, y que cada vez que echan una papeleta, eso es mentira. Eso es mentira, todo eso es mentira. Qué locura. Ahora, líder. En Cuba no hay elecciones. ¿Usted dejó de ser médico cubano? ¿O cómo es ese proceso de salirse de eso? ¿Qué fue lo que usted hizo en Venezuela? Mira, ya yo no quiero, tú puedes meter una renuncia. Bueno, no, sencillo. O sea, tú puedes, para salir de la misión, o desertas, tú desertas y ya, te fuiste de la misión escondido, te fuiste para el país que tú quisiste y punto. Y eso conlleva 8 años de castigo sin entrar a Cuba. Esas personas que han desertado, de las que yo hablé ahorita, hay una ley allá que tú no puedes entrar a Cuba, no te dejan. No te dejan pasar. 8 años. Y después creo que la subieron a 10. A 10 años me parece. Pero el mínimo son 8. De castigo. Es un castigo. Y entonces, o te casas, que fue lo que hice yo allá en Venezuela. Yo me casé con una venezolana. Nos enamoramos y tal, y nos casamos. Yo me casé hasta por la iglesia, man. Ah, no, está bien. Sí, yo me casé hasta por la iglesia. Yo me casé por la iglesia y todo. Y entonces ya terminé mi misión, me dieron mi diplomita, no me dieron ni un bonito, unos reales ni nada, no, el papelito, porque el comunismo vive de eso, de papeles, pues, ¿entiendes? No te regalan una bicicleta, no te regalan, no. Papelito, terminaste la misión, ya, me fui a vivir a Táchira y listo. O sea que si te casabas, te podías quedar por fuera, tranquilo, terminando tu misión. Sí, tú te podías quedar, claro. Podías quedar, ahí tú haces toda tu documentación legal y te casas. Que no fue mi caso. No fue mi caso, yo terminé deportado. ¿Cómo es eso? Porque
Sí, hermano, yo terminé. Espérate, espera, yo terminé deportado, hermano. Te voy a hacer el cuento para que la gente entienda. Eh, yo me caso y yo presento mis papeles, o sea, empiezo a reunir los papeles y tal, y me voy para el consulado de Cuba, en Caracas, y me dan esto. ¿Cómo está? Me dan este sellito. Este es el pasaporte que yo usé en aquella época. Ya está vencido, ya. Me ponen Ujú, esta vaina, que es un permiso de residencia en el exterior indefinido. ujú. Ya. Y entonces, eh, de ahí tenía que irme al Saime, en Caracas, y presentar toda esa documentación, meterla en el Saime para que me dieran mi cédula. Para yo poder ponerme a trabajar, ponerme a hacer otra cosa. Tengo que tener un estatus legal en un país. Ujú. ¿Y qué pasa cuando llego al Saime? Me dicen que en un estudio de permanencia por 2 años. Un estudio de permanencia por 2 años. Dice, sí, que tienes que estar aquí en Venezuela por 2 años, casado, por supuesto, no te puedes divorciar. Y entonces dentro de 2 años nosotros te avisamos y te damos la cédula. Así mismo. Y entonces, ¿qué me pasó? Llegué a... pasó el tiempo, yo veo que no me llaman, no me avisan, nadie me dice nada. Digo, bueno, déjame ir allá al Saime a ver qué pasa con mis papeles. Porque yo tengo que trabajar. O sea, ya lo poco que tenía ahorrado ya me entiendes. Y hermano, en la Alcabala de la Pedrera paran el autobús seguidamente, cédula en mano todo el mundo. Imagínate, yo saco mi pasaporte y el funcionario de migración que estaba ahí empieza a revisar el pasaporte, ve que yo no tengo sello de entrada en el pasaporte, estaba nuevo, pero tenía el sello de permiso de residencia en el exterior, indefinido, porque yo estaba casado. El hombre me bajó del autobús y a mi esposa se alteró, ahí se armó el pelo. Y bueno, no me quería devolver el pasaporte, no me lo quería devolver, no me quería devolver la otra documentación que yo le di. Y entonces terminé con un documento que tuve que, yo le dije, voy para el Saime, casualmente yo iba para el Saime. Bueno, perdí el autobús, tuve que agarrar otro autobús después. Llego al Saime y en el Saime ya me estaban esperando. Déjame ver dónde tengo el papel aquí. En el Saime ya me estaban esperando. Me pegan una multa. Míralo aquí. Aquí está, hermano. Esta es la multa. Lo bueno es que tú guardaste todo, líder. Mira el sello ahí. Tú Mira el tienes sello todo, ahí. ¿vale? Saime, bien grande. Hermano, 1.170 bolívares de multa. Con 1.170 bolívares en aquella época usted comía. Por lo menos una semana usted comía. 1.170 bolívares. Y después me dan esta cartica de deportación, memorando. Ahí está con todos sus sellos y todas sus vainas. A ver, ahí está todo. Me llevan para el aeropuerto como un perro. La vergüenza más grande que yo he pasado en mi vida fue ese día. Porque para colmo, entonces, después de las garitas donde tú pasas migración, había un pasillo y ahí tenían una silla alta, tipo banqueta de bar. Y ahí me sentaron. Y todo el mundo mirando. Como si yo fuera un delincuente. Y te devolvieron. Me deportaron para Cuba. Me estoy diciendo que me devolvieron para Cuba. ¿Y la mujer? Me mandaron en un vuelo para Cuba. No, la mujer se quedó llorando ahí, imagínate. Ella llorando del lado allá y yo llorando del lado acá. Aquello fue horrible, hermano, horrible. Claro, Después imagínate. ella fue allá. Después ella fue a Cuba. Ella fue allá, se pasó conmigo 10 días allá. Intentamos hacer los trámites en el consulado y tal, pero faltaban algunos documentos, faltó plata y se complicó todo y al final terminé perdiendo el matrimonio, etcétera. Ni hablar de eso. Caramba, líder, ¿en serio? En serio. Así fue. Así fue. Aquí está todo. Aquí está ese expediente completo. Todo esto está aquí. Todo. Hasta el matrimonio. Aquí está todo. ¿No? Todo.
Ver, CNE, las firmas que yo tuve que recoger firmas de que personas que avalaran que yo, verdad, que yo estaba casado, que yo vivía allá, aquí está ¿Y ella todo, qué mano. hizo? ¿Se regresó para Venezuela y Yo tengo siguió todo, su hermano. vida? Yo tengo todo, ¿no? Ella después, ya después con el tiempo se regresó y ya ella siguió con su vida. Después nos volvimos a encontrar en Ecuador, por allá y tal, pero ya la vaina no era la misma, ¿entiendes? ¿Y tú qué hiciste en Cuba, ve? Pasaron muchas cosas, pasaron muchas cosas. Yo no trabajé más. Ahora vamos a volver al tema. Yo no trabajé más. Yo decidí no trabajar más. Después que yo terminé la misión, que pasó todo esto, yo llegué a Cuba y yo decidí no trabajar más para el gobierno. Yo decidí no volver a incorporarme a nada que tuviera que ver con eso. Y me enfoqué en salir del país y en denunciar todo, tratar de, de decirle la verdad al mundo. Porque eso es otro tema. Yo estando allá en Venezuela, yo se los decía a la gente. Yo le abrí los ojos a las personas. El que me conoce, que me está viendo aquí, lo sabe. Yo se los decía, no apoyen esta vaina. Va a pasar esto. Ustedes, mira, va a pasar esto. No van a tener corriente, no van a tener comida, no van a tener. Y así mismo fue, hermano. La crisis grande empezó en el 2015. Fue cuando estalló la crisis de verdad. Claro, porque venían ya 12 años de una política de regalar cosas, un despilfarro de dinero, y cuando los precios del barril de petróleo se normalizaron, más la corrupción, más las expropiaciones, todo No, y que explotó. no sé, no que se, no sé, ese fue el fallo. O sea, son muchas cosas, las expropiaciones, todo lo que dijiste, y sobre todo el adoctrinamiento. Porque ya te digo, yo conozco personas allá o sea, ¿cómo decirte? Que apoyaban el gobierno por conveniencia, que es lo que le llaman ustedes enchufado, creo. Ujú. ¿Ya me entiendes? Que eso hay que tenerle miedo, porque eso no están con Dios ni están con el diablo. Vamos por la plata. Ojo, ojo, ojo. Y hablamos de cifras ahorita. Hablamos de cifras ahorita. ¿Cuántos millones no se gastó Venezuela nada más que imagínense ustedes, hablamos de 130.000 dólares anuales, multiplicado por 40.000, ¿cuánto es? O por 40.000 médicos, ¿cuánto es? Y a eso Billete. súmale, la misión de los maestros, súmale la misión de los profesores, súmale la misión de esta gente, de los trabajadores sociales, que también habían ¿cómo que le decían en Cuba? Los instructores de arte, que también habían de misiones allá. Y todo eso era plata, claro, esa gente no ganaban como ganaba un médico, pero todo eso era dinero que el gobierno venezolano estaba, en vez de invertirlo ahí a ustedes, en vez de invertirlo para ustedes, para el bienestar de ustedes, se lo estaba regalando el dinero a la dictadura cubana. Y por encima de eso, súmale los más de 5 millones de barriles de petróleo anuales, aparte de la plata. Sí, le regalaban Súmale petróleo. los, súmale los más de 5 millones de barriles de petróleo al año. Mm. Y por encima de eso, me estás llenando el país de gente. ¿De qué estamos hablando? Líder, y de la Eso se muerte perdió. de Chávez, ¿qué usted sabe? ¿Sabe algo? Usted como cubano, ¿qué fue lo que le dijeron cuando eso pasó? No, mano, cuando la muerte de Chávez, de entrada nos recogieron. Así mismo. Cuando Chávez murió nos recogieron porque nos dijeron que no podíamos salir de la casa y o sea, nos pasamos un par de días sin trabajar. Y porque, o sea, como que tenían temor de que la oposición tomara represalia con los cubanos, porque sí había su xenofobia, no te voy a decir que no, sí la había, sí la había. Y, pero es lo que yo le explico, lo que yo le decía a la gente, yo se lo decía a mis estudiantes allá y a las personas que tuve el honor de compartir con ellas. Yo se los decía, no, no, todos no somos iguales, todos no somos iguales, todos los cubanos estamos aquí, pero todos no somos comunistas y todos no estamos a favor del comunismo, todos no somos iguales. Y yo tuve, perdona que me vaya del tema, yo tuve en el curso prematrimonial en la iglesia, yo tuve un encuentro ahí dentro de la iglesia con una persona abogada que supuestamente habíamos 4 parejas haciendo el curso prematrimonial y esa persona era abogado, esposo de una persona que también se había casado, o sea, se habían casado y tenía que supuestamente darnos una charla de lo que es convivencia familiar y tal. Y mano, el hombre terminó
prácticamente terminó agrediéndome. Porque se fue, de momento se fue totalmente del tema religioso al tema político. Y empezó, que ustedes los cubanos, y tal, y yo nomás lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba. La que era mi esposa, la que era mi esposa, me hacía así, aquí por la espalda me hacía así, como diciendo, cálmate, porque ella sabe que yo le iba a ir para arriba. Yo le iba para arriba, y si le iba para arriba, hermano, yo mido 1,90. Y aquello era así, pero estábamos en la iglesia, había que respetar el lugar, había que respetar todo. Y no me iba a poner me iba a poner a la altura de una persona xenofóbica e ignorante. Y entonces lo ignoré y realmente después hicimos una actividad entre todos y él nos lo invitaron. O sea, que quedaste mal tú, no yo. Líder, ¿usted llegó a votar Así en fue. Venezuela? No, hermano, si me deportaron, no me dieron cédula, ¿cómo voy a votar? No, porque yo hubiera votado. habían rumores de que ponían a los cubanos a votar. No, hermano, eso no te lo puedo confirmar. Eso no te lo puedo confirmar. Realmente no te puedo confirmar eso, pero no creo que no, porque o sea, para tú votar por constitución, por ley allá en Venezuela, tú tienes que ser ciudadano venezolano. ¿Entiendes? Y así, y sí es cierto, hay cubanos que sí son ciudadanos venezolanos. Quizás esos sean los que hayan votado. Porque yo conozco muchos allá que se casaron con venezolanas, hicieron sus trámites y después hicieron su nacionalidad en su momento, porque eso lleva un tiempo también. Después de la cédula viene un tiempo para tú aplicar por una nacionalidad. No es todo de un golpe. La gente está preguntando si están con el tema de Chávez, que hay gente que dice que Chávez murió en diciembre o murió en marzo. ¿Usted qué sabe? O sea, hay algo que a nivel de la línea esa, usted viviéndolo como cubano en Venezuela, ¿se les dijo algo? No, el tema de Chávez, nosotros nos enteramos porque se dijo allá en cadena nacional, en la televisión, pero no porque se haya filtrado ninguna información. Claro, después más adelante se supo que el hombre estuvo en Cuba y que haciéndose tratamiento y tal, pero nosotros nos enteramos como se enteró todo el venezolano, por televisión nacional, cuando se dio la noticia. ¿Sabes que a mí? Y al momento, creo que al momento nos reunieron enseguida. Mira, pasó esto, así, 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 tienen que tener cuidado, tienen que no salgan a la calle, no esto, no lo otro. O sea, enseguida te restringe, oh. Lo importante Lo importante es que se murió. Se acabó ese. Sí, bueno, vale, pero. yo no me alegro de la muerte de nadie, ¿para qué te voy a decir? Pero cada cual, No, pero pagó lo que hizo, pagó cada el cual daño. recoge lo que siembra. Cada cual recoge lo que siembra. Es Es correcto. así. Es correcto. Y no dejó nada bueno. Líder, ¿y después cómo usted salió de Cuba? Nada, hermano. Mano, en Cuba hay dos maneras de salir. Porque eso es una isla rodeada de agua. Y no puedes comer pescado. Pues no hay pescado. ¿Por qué no puede comer O te pescado? casas, porque el pescado está destinado al turismo, a los hoteles. O sea, en Cuba, tú no puedes ni pescar. Porque la policía te quita el pescado. ¿Me entiendes? Y entonces tampoco te lo vende el gobierno. No hay pescadería, eso no existe. Eso se perdió hace muchos años, eso no existe. Entonces el pescadito que tú te comes es comprado por el mercado negro, como para que me entiendan las personas, escondido. La gente lo vende escondido. Y así es como tú te puedes comer un pescadito. Pero tú, o sea, ahí donde tú ves la mediocridad de un país, de un estado fallido, hermano. ¿Cómo una isla que está rodeada de agua, tú no puedes comer pescado? Tú puedes comerte un camarón, puedes comerte una langosta. Ahora, si tienes los dólares y vas a un hotel, ahí sí te lo puedes comer. Y por supuesto, la mayoría no puede ir al hotel. Nada No más los tienes acceso a los turistas. hoteles. Los turistas son los que pueden. Los turistas o el que tenga el dinero de entrar al hotel. Pero una persona humilde no puede hacer eso. Hermano, en Cuba hay médicos que andan en bicicleta. Los médicos no tienen carro. Un cirujano en bicicleta, explícame eso, un cirujano cardiovascular en bicicleta. 7 de la mañana.
al trabajo en bicicleta. Un cirujano cardiovascular. Hay algunos que sí tienen carro, pero son los médicos más viejos ya, que son viejos, pero viejos. Pero la gran mayoría en Cuba no tienen carro. Te mueves en Una bicicleta. pregunta, ¿y si te agarran con un pescado? Te agarran un pescado, te lo quitan. La policía te lo quita. Te lo quita. Y si te agarran con camarones, vas preso. Depende de la cantidad de camarones que tú traigas. En Cuba, por allá hay videos, yo no estoy mintiendo, pueden buscarlo en las redes. En Cuba han sabido detener un autobús que va, un ejemplo, del oriente, ponte de Santiago de Cuba, a La Habana, y lo paran en la carretera central, un retén de policía, revisan y agarran a las personas con camarón y te meten preso. Ahí mismo te esposan, te esposado, vas preso. Porque la gente lleva camarón a vender a La Habana. Eso pasa en Cuba. Hermano, en Cuba te meten preso hasta por respirar. Para que tú me Yo no entiendas. sabía lo del pescado y lo de los camarones. Tú te paras al lado de un policía y tú respiras y te metes preso. En Cuba no se puede comer carne de vaca, eso estaba penalizado por la ley. Hace un tiempo acá creo que habían autorizado el consumo de carne de vaca, pero ¿qué vaca si no hay vaca? ¿Cuál es el menú de un cubano? El menú de un cubano, ahorita lo que consiga. Lo que consiga, búsquenlo ahí en las redes para que ustedes vean lo que come un médico en un hospital. Una bandeja así, de aluminio, con un poquito de arroz y un pedacito de vianda. Y la gente, mira, Kilómetro, cuando yo era niño, que te recuerdas el cuento que dice del tren y la vianda. Ajá. Yo me acosté muchas veces sin comer. Yo me preparaba mi vaso de agua de azúcar, me lo tomaba y me acostaba, porque no tenía que comer. Y mi mamá llorando por allá. Y eso está pasando ahorita. Y cuando tú escuchas, a lo de la izquierda que dicen que Cuba está así, es por el bloqueo. Eso es, a ver. ¿Qué tú sientes como cubano? Mira, no, sencillo, porque lo que siento no lo puedo decir por aquí porque nos van a bloquear. Pero cuando yo escucho a gente de la izquierda, comunistas, socialistas, diciendo cosas que no saben, ¿tú sabes lo que yo les digo? Dime cuándo te pago el pasaje para que te vayas a vivir a Cuba. Te pago el pasaje, el que quiera, ahora mismo yo se lo pago. Y te doy $20, que ese es el salario allá de un médico. Toma. Ahorita es menos. Pero ven acá, en dado caso, suponte tú que fuera por el embargo, el bloqueo, ¿no? ¿Qué le impide a la gente comer pescado? O sea, vamos, el Estado, hermano. Hermano, todo es el Estado. Todo, porque un sistema comunista, lo primero que hace, ¿qué hizo Chávez? ¿Qué fue lo primero que hizo Chávez? Entrenado por Fidel, ¿qué fue lo primero que hizo? Expropiar, nacionalizar, supuestamente nacionalizar las industrias, no, que las vamos a poner a producir ahora porque son de nosotros. Es el pueblo, es el pueblo. Que es del pueblo. Y en menos de un año ya estaba parada la industria. Todo quebrado, las máquinas no funcionan, no hay materia prima, no hay nada. Entonces, ¿para qué tú quieres algo que tú no puedes echar a andar? Son ladrones, de por sí son ladrones. No son ladrones, lo que son es imbéciles. Y ladrones, porque no tienen cerebro, porque para tú dirigir un país, tú primero tienes que saber de economía. Es lo primero que tú tienes que saber. Es correcto. Y si tú quieres establecer un sistema comunista y socialista en un país, hazlo como lo hicieron los chinos. ¿Me entiendes? Los chinos tienen su partido comunista unificado, igualito que en Cuba, pero tienen una economía abierta. ¿Ya me entiendes? Claro, lo que pasa es que para llegar a eso, para que llegara a ese sistema, mataron mucha gente. No, ahí es donde va el punto. Que de ahí, por eso se llama dictadura. Claro. Porque una cosa es un sistema socialista y otra cosa es una dictadura. No es lo mismo. Conceptualmente y ejemplificadamente no es lo mismo. Y cuando tú vas a la práctica, no se parecen en nada. Es la misma mierda en teoría. Oye, se me fue la palabra. Perdón. Es lo mismo en teoría. Pero hermano, en la práctica es un sistema fallido. Kilómetro en Cuba no se produce. Mira, en Cuba
por ahí hay un video que yo subí los otros días. En lo que quieran verlo está en mi TikTok. Está libre ahí. Ahí todo el que quiera puede ver las cosas. Yo subí un video los otros días de Cuba. Cuba era uno de los primeros. Cuba fue el segundo país en tener ferrocarril en Latinoamérica, después de Estados Unidos. Cuba fue uno de los primeros países en tener frecuencia radial, transmisiones de radio. Cuba fue uno de los primeros países del mundo en tener televisión, en tener telefonía. Cuba era el país más productor de azúcar en el mundo. Y es una islita así. En los 50, no, en los 50 eran un prospecto. Era Cuba, hermano. Café, tabaco y ron. Pero sobre todo el azúcar. Era la principal fuente de ingresos de Cuba. Y después que Fidel agarró el poder, que empezó a expropiar y que empezó a nacionalizar y que vamos a producir porque esto es del pueblo, no produciste nada, no hiciste nada, acabaste con la economía, acabaste con el pueblo, ¿me entiendes? Acabaste con la familia, porque eso es lo que hace el comunismo, acabar con la familia, separar la familia. Ustedes lo están viviendo ahora, lo están viviendo y eso duele, hermano. Sí, va. Yo te digo una cosa, porque han pasado muchos años también y no tengo nadie allá prácticamente. Pero hermano, que es algo que yo admiro mucho de ustedes. Ustedes son muy patriotas. Ustedes son muy de su tierra. Nosotros no, nosotros somos como más desprendidos. Y quizás por eso hay muchos que no le importa lo que está pasando. A mí sí me importa. Porque yo quiero que la gente que está allá está bien, que estén bien. Y no vivan lo que yo viví. Y que esos niños chiquiticos que están creciendo ahora no vivan lo que nosotros vivimos. Y hay que hacer algo por eso. Líder, ¿cómo saliste de Cuba después? ¿Cómo te deportas? Ya. Te decía que hay dos formas de salir de Cuba. Una, o te vas en una balsa, en un bote, en una embarcación, ya sea para el norte o ya sea para el sur, o te casas con una extranjera. Haces tus papeles y te vas legalmente, que fue lo que yo hice. Así sencillo. Así fue como pude salir de Cuba. Me pasé como 2 años en ese proceso, entre una cosa y otra, porque ya te digo, no trabajé más, no hice más nada. Pero ya va, ¿con quién te casaste? Con una extranjera, pero tú estabas en Cuba. No, yo me caso con una extranjera o sea, porque como la vaina de acá de la parte venezolana se me embolató tanto el tema de papeles, yo me caso con otra extranjera. O sea, ¿cómo decirte? Hablado convenientemente, eso no fue nada o sea, era para salir de Cuba. Era para salir. Y entonces, exacto, por eso que yo después me reúno con la otra chama en otro país, o sea, con la venezolana. Ay, yo voy a decir, doctor, pero usted era un casanova, usted. A donde llegaba se casaba y bueno, que sea lo que Dios quiera. Ok. No, tampoco tan así, no. No, pero habría que irse porque también kilómetros yo estuviera preso allá. Yo estuviera preso. Porque yo no me le callo, yo no me le callo a nadie ni me dejo montar de nadie. Yo estuviera preso, estuviera muerto. Y más muerto que preso porque yo no me iba a dejar agarrar. Pero esa es una práctica muy común, que la gente busque casarse por conveniencia, o sea, solo en papeles nada más para salir. Eso se hizo, a ver, ¿cómo te explico? Eso es de años. Eso viene de años. Eso lo hacen tanto los hombres como las mujeres. De casarse, incluso eso se volvió hasta un negocio en su momento. ¿Me entiendes? Como todo. Pero ya te digo, tenías dos formas. O esa, o te vas por mar. ¿Cómo es por mar? ¿Sabes cuántos miles por mar? Por mar la gente, o sea, ahí lo pueden ver los videos en YouTube, los balseros, lo que le llaman balseros cubanos. Nada, en una balsa, la tripa de una rueda de camión, por ejemplo. Eso se infla y agarras un remo y dale por ahí para allá 90 millas hasta que llegas a Estados Unidos. Si llegas, ¿tú sabes cuántos miles de cubanos hay muertos en el estrecho de la Florida entre Cuba y Estados Unidos? Miles.
Miles. Esa cifra no se sabe. Eso ni lo busquen porque no se sabe. Pero en dado caso tú decidas irte, no hay nadie que te lo impida a nivel de Estado. O sea, tú agarras una tripa de broma, me voy. A ver, si te agarra la policía, o sea, antiguamente, si te agarraban la policía, te podían abrir una causa por, no recuerdo el nombre de eso ahora. Ibas preso, te ibas preso unas 24, 48 horas, algo así, y te abrían un expediente. Eso tiene su nombre, no recuerdo el nombre ahora, pero sí te procesaban, claro. O hubo otro tiempo, como por ejemplo cuando el famoso Mariel, que fue lo que hizo Maduro, pero lo hizo por tierra, con el tema de los delincuentes y los presos que soltó para Estados Unidos. Fidel hizo lo mismo. Lo que pasa es que eso fue por los familiares de las personas que viven en Estados Unidos, que tenían sus yates y sus vainas. Se abrió el Mariel, fueron a Cuba en esos yates a buscar a su familia supuestamente, y Fidel le llenó las embarcaciones de delincuentes y de personas con problemas mentales, de los psiquiátricos. Todo eso, le llenaron los botes. Y toda esa gente la mandaron para aquí, para Estados Unidos. Bárbaro, líder. Nada, bueno. No, no, Bueno, pero hay cosas que, ve, yo soy venezolano y yo creo que en el mundo el cubano y el venezolano están unidos en ese sentimiento. Claro, nosotros nunca nos podemos comparar con ustedes porque ustedes han vivido muchas cosas más, porque como tú mismo lo has dicho, son más de 60 años, pero si hay alguien que puede entender o acercarse a entender lo que vivió Cuba es Venezuela. Porque nosotros no vivimos tanto, pero sí vivimos bastante. Y ahora, líder, para cerrar, para no quitarte más tiempo, con lo que está pasando ahora en Venezuela, el cubano tiene alguna esperanza también de una luz. Mano, tenemos una luz. Perdón. No, tranquilo, líder. Tenemos una luz al final del túnel. Tenemos una lucecita ahí, no como ustedes, pero sí la tenemos. Está ahí, está ahí. Tenemos esperanza. ¿Sabes que yo he hablado de eso con la gente que me sigue, incluso con políticos? Yo le he dicho a muchos amigos y personas que están dentro de la política, le dije, hermano, Venezuela va a ser libre en el nombre de Dios, pero nosotros tenemos una deuda con Cuba. Por eso que yo me uno a la causa de ustedes. Tenemos Por que eso ayudar a estoy esa dando esta gente. entrevista. Porque yo quiero volver a Venezuela, quiero volver a visitar. Yo dejé mucha gente allá que quiero muchísimo, y, y quisiera volver allá, y yo sé que si ustedes son libres, atrás vamos nosotros. Y Sí, entonces vale. por eso yo estoy enfocado en sus causas ahora. Yo estoy más enfocado en la causa de ustedes que en la mía propia, de mi propio país. Fíjese cómo le digo. Yo conversando con una amiga allá de Venezuela, que quizás me esté viendo, ella me decía, chamo, pero tú sí amas Venezuela. ¿Y sabe cuál fue la respuesta que yo le di? Porque a pesar de todo lo que yo vivía allá, yo fui feliz en Venezuela. Así mismo le di. Te estoy No, hablando líder. con el corazón, y Líder, y te voy a decir así algo. mismo. Te voy a decir algo. Pese a que ese modelo comunista llegó a Venezuela a través de Cuba, nosotros no le tenemos rencor al pueblo cubano. Nunca. Nunca fue que hemos Es que no sentido. es, es que no es, es que No, no es culpa de nosotros. es por O eso, sea, te lo digo aquí. el pueblo, Nosotros sabemos diferenciar que ustedes también son víctimas del modelo. Y te lo digo con el corazón en la mano. Nunca, nunca yo, yo, hemos yo, yo, sentido yo lo eso, pues. sé, yo lo sé, Los yo vemos lo como sé, yo lo sé, yo nosotros, lo pues sé. lo vemos como nosotros de que llegó esa ideología, desgraciadamente. Y te digo algo, líder, en los planes y en el corazón de los venezolanos está de que cuando Venezuela sea libre, hay que ayudar a Cuba, hermano. Y ayudar no es declaraciones, es
mira, vamos a hacer algo por Cuba. O sea, no es que liberamos Venezuela, yo volvimos todos, y bueno, Cuba que resuelva, no, hermano, tiene que haber algo real por ustedes, hermano, porque nosotros lo vivimos y tenemos que también ser conscientes de que ustedes tienen que tener esa libertad, hermano. Es demasiado tiempo. Es demasiado tiempo. No, son 67 años, hermano. Son 67 años. O sea, es casi 3 veces el tiempo que lo que han vivido ustedes. Casi 3 veces. Y, y no se compara, o sea, no se compara o sea, ustedes llevan 26 años de dictadura, pero bueno, mira los presos políticos. ¿Qué pasa con los presos políticos? La semana pasada, cuando nosotros íbamos a dar la entrevista, habían 1197. Hoy actualicé, según Prisoner Defender, hoy actualicé la página y hay 1199. Va O creciendo. sea que del viernes este que pasó para acá, han metido dos más presos. Y eso es lo que Prisoner Defender sabe. Tiene acceso en Cuba. Exactamente, súmale lo que no. Sí, porque en Cuba ese tipo de información está muy restringida. Muy, muy restringida. Pero siempre se filtra algo. Y entonces en Venezuela pasa lo mismo, que eso a mí, a veces yo aquí se me oprime el corazón, hermano, con las cosas que pasan, o sea, yo digo que si yo fuera el presidente, si yo fuera Marco Rubio, vaya, no te voy a hablar de, si yo fuera Marco Rubio, ya todos esos presos políticos en Venezuela estuvieran libres. No, pero también Porque Rubio, yo creo que dentro de la administración Rubio es un aliado importante porque él de alguna manera entiende. Sí, pero yo lo que voy es que con una palabra se liberan esas personas. Ya me entiendes, hay cosas que no puedo decir porque nos van a tumbar la directa. Pero con una sola palabra, yo te libero los presos políticos esos que quedan ahí. Sí, o si no, Bueno, el miércoles habla el líder. Yo te voy a decir algo. Te lo voy a decir algo. entonces, Venezuela va a ser libre, hermano. Todo apunta que sí. no, sí, cómo no. No, y si no son libres, bueno. No, si van, ya, hermano, no diga que no, hermano, vamos para adelante. Plan B. No, pero que es plan B, ya me entiendes, no lo puedo decir, pero plan B. Ajá. Es sí o sí. Es sí o sí, Es sí o sí. Y yo creo que nosotros, líder, nosotros le vamos a exigir a nuestros políticos en la nueva Venezuela hacer algo por ustedes, oyeron. De verdad. Creo que por No, Cuba. lo primero que, perdona que te corte, lo primero que tenemos que hacer algo somos nosotros mismos. Porque, ¿qué pasa? Mira, ustedes tienen algo que nosotros no tenemos. Y es una líder, hermano. La líder María. Ustedes tienen una líder, hermano. Nosotros no tenemos una líder así. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos gente importante aquí, o sea, en el exilio. ¿Qué le quiere decir a la líder? La líder me ve a mí. ¿Qué le quiere decir a la líder? Aprovecha. Hermano, para mí es la mujer, ahora mismo es la mujer más grande del momento. Para mí, que se cuide. Quiero decirle algo que se cuide mucho, que hay personas que ojo con quien anda. Ya estamos haciéndonos los cubanos aquí, estamos dándonos cuenta de algunas personas que andan por ahí alrededor de ella, algunos moscones por ahí que no son quienes son. Ojo con quien se rodea, ojo con quien se codea. Que hay que cuidarla, hay que cuidarla mucho. Pero mucho ojo con las personas que están alrededor de ella. Que no se confíe de nadie. De nadie. Y que Dios la guarde, hermano. Porque estamos Sí, en sí, una sí. etapa crucial, fundamental. Pero hay dos personitas ahí, busquen el video, ahí están las redes, busquen. Hay dos personitas ahí, uno chiquitico, barbudito, que tiene como un candadito y una, qué sé yo, y otro más alto, calvito. Ojo con esas dos personas. No recuerdo los nombres ahora, olvidé buscarlo, pero ojo con esas dos personas. María Corina sabe quiénes son. Esa gente no son de fiar, ninguno de los dos. Y ella lo sabe y sabe el porqué también. Ojo. Y el G2 cubano está donde quiera. Ojo con eso también. El G2 cubano, ahora mismo a mí me están viendo aquí. Ellos están viendo, esta directa la están viendo.
y van a salir a decir, no, porque fulano, y en la televisión cubana van a salir a decir, fulano no tiene antecedentes penales, para que no se vaya a equivocar ninguno, debidamente legalizado. Aquí están antecedentes penales de Cuba. Miren, ese ahí no contan antecedentes penales. Y a mí no me está pagando nadie por decir lo que estoy diciendo. Que conte eso bien claro, que quede claro. A mí ni kilómetro me ha pagado, ni me ha pagado nadie. Las entrevistas que he dado las he dado de gratis. Y las voy a seguir dando de gratis porque la libertad no tiene precio. No, gracias, líder. Gracias a ti por el tiempo. Que de hecho, creaste esta cuenta en TikTok para poder subirte aquí conmigo. Y ya te hemos apoyado ahí. Vamos a que llegue a 5,000 seguidores el líder, vale. Ya está a punto de llegar. Líder. No, ahí yo voy a seguir compartiendo información, sobre todo cosas que pasan en Cuba, actos represivos, cosas que están pasando, que la voy a seguir igual que en Venezuela. Yo voy a seguir ahí con el tema de Venezuela y apoyando a las causas de ustedes, no se preocupe. No, líder, estamos Sí. juntos en esta lucha. Hermano, yo cierro Y sí, toda. entonces hasta el final. Hasta el final, es hasta el final, más nada. Hasta el final. Hasta el final. Líder, yo cierro toda mi entrevista con una oración. Vamos a hacer una oración por Venezuela, vamos a hacer una oración por Cuba, ¿ves? Para que sea Dios que siga actuando. Y bueno, Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por nuestro amigo Dani que estuvo compartiendo con nosotros. Gracias por todo lo que tú le has permitido vivir, Señor, porque lo estás preparando para cosas grandes. Gracias por los seguidores que están conectados en este tiempo, Padre. Y aquí como venezolanos y con el amigo cubano te pedimos por la liberación de nuestras dos naciones, Señor. Dos países golpeados por una ideología diabólica que destruyó la familia, que destruyó países enteros, Señor. Te pedimos que podamos levantarnos. Gracias por lo que está pasando en Venezuela, que sabemos que hay un proceso ahí de liberación en camino y queremos también pedirte para que Cuba también pueda ser libre en tu nombre, Señor. La familia se reencuentre y podamos vivir tiempos prósperos, tiempos felices, Señor, en tu nombre, Padre. También te pedimos por los presos políticos para que puedan ser liberados en ambos países, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Líder, gracias por el tiempo. Tienes aquí un amigo. No, gracias a ustedes, gracias a todos por la paciencia. Estuvimos casi 2 semanas ahí con la cuenta ahí. Sí, ahí luchando. Sí, porque TikTok es como yo digo que es de izquierda. Yo creo que es medio izquierdosa la aplicación. Ahí está tirando para el comunismo ya. Sí, está saboteando, pero en la unión está la fuerza. Mano, después si quieres, si tienes alguna oportunidad por ahí, vamos a conectarnos para hablar un poquito de lo que es lo que te decía ahorita de las técnicas psicológicas de adoctrinación de masa. Esa no es la lista de Goebbels. No. Porque Goebbels tiene que ver, pero no tiene que ver. Podemos agendar para la semana que viene. Un programa ahí más o menos. Exacto. Sí, cuando haya tiempo. Lo que quería comentártelo, porque eso es importante que la gente sepa eso. Porque ahora mismo se está atacando a María Corina, los están atacando a ustedes. Se está creando una campaña, ¿cómo decirte?, de desprestigio mediático hacia ustedes y hacia María Corina y hacia la oposición. Y eso son técnicas. Esas son técnicas y entonces la gente tiene que identificar eso y saber cuándo una cosa es verdad y cuándo no. Y saber para dónde va a ir. Ya eso lo tengo preparado, cuando tú quieras hablamos. No, podemos cuadrar para la semana que viene. Y ahí le damos. No, perfecto, ahí me dicen. Estamos en contacto. Dale, líder, bendiciones a tu vida. Gracias por el tiempo. Pueden seguirlo en sus redes. Gracias a todos. Gracias a todos.